Muchas gracias, Pilar. Y bueno, yo, si ustedes me permiten, creo que esta sala llena hoy es una buena muestra de la implicación de la ciudadanía en conocer algo más su patrimonio y hacerlo suyo, con lo cual estamos muy contentos por ello. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues sí. Al principio, cuando se ha hablado del dolmen de las casas de Don Pedro, simplemente por ahondar un poquito más en el tema, en ese dolmen hay incluso unos paneles, porque ha manifestado que algunos de los menires son de reutilización, cosa lógica. En algunos paneles que hay allí expuestos incluso se explica la técnica para el transporte de esos grandes bloques de piedra, que dice allí que pueden venir desde varias decenas de kilómetros. Un desplazamiento difícil y me imagino que costoso en esfuerzo para la época, si es que ese desplazamiento en aquella época, porque dice que el menhir ha sido reutilizado, pero reutilizado con mucho desfase del bronce o dentro del bronce o ya la época y tal, y en ese caso, aparentemente de vista, la roca que hay aparentemente es de la misma que hay en la zona, porque los afloramientos que lleva el Guadiarto a lo largo de la zona de la ribera, que hay varios afloramientos rocosos, creo que es de la misma roca, aparentemente. Entonces esa reutilización es de la misma roca, viene de fuera, hay mucho desfase en el tiempo, si me lo puede explicar. El desfase sería desde aproximadamente el Neolítico medio final hasta, como hemos dicho, hasta el bronce. Y recientemente un artículo... Si me permite, ¿la reutilización es que vienen de otro menhir o no, es simplemente que la de la cantera se ha desplazado allí? Es de la cantera, porque recientemente se va a publicar un artículo del doctor Martín de la Cruz y Gavilán Ceballos. Bueno, yo creo que lo puede explicar mejor, pero se hace un análisis petrológico de esos materiales. Sí, lo que hay, la pregunta que hace, lo que se ha podido comprobar es que, como decía Pilar al principio, que ese espacio antes de ser funerario era un lugar de hábitat. Una vez que, porque el megalitismo está relacionado también con la ocupación del terreno, digamos, desde el punto de vista de la implantación agrícola. En ese lugar de hábitat se colocan dos menhires y se transforma en ese espacio, como también decía Pilar, en un lugar, digamos, simbólico. Y una vez que se decide construir una sepultura megalítica, se aprovechan esos dos menhires para terminar de hacer la cámara. Y lo que me preguntaba usted también era que a lo largo de toda la duración de ese monumento, desde que se implantan los menhires y posteriormente la cámara, todo el material procede de un radio aproximadamente entre 6 y 7 kilómetros, con canteras también que están a 200 metros. Es decir, que a lo largo, desde el quinto milenio hasta el segundo milenio, todas las modificaciones que se han hecho en esa estructura es con material de la zona, desde 200 metros hasta 6 kilómetros aproximadamente. Se aprovecha intensamente los recursos de la zona. Magnífica declaración, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Yo me voy a disculpar, no quiero protagonizar nada, pero hay una cuestión que me interesaría, una reflexión para todos, ¿no? Cuando hablamos de que el patrimonio tenemos que hacerlo nuestro, y cada día estamos viendo que hay mayor interés social en la defensa del patrimonio, en el conocimiento del patrimonio y en la rentabilidad social, pero por qué no también económica de ese patrimonio. Ahora mismo estamos en una situación, bueno, pues, estamos ya cansados de decir que estamos en una situación difícil económicamente. Hay yacimientos que siempre han estado en esta situación económica, en esta situación, sin atención, cuando había dinero y cuando no hay dinero. Y yo creo que, como también decía Pilar, yo creo que es interesante que la sociedad asuma más el valor de su patrimonio, que dependamos menos de los recursos institucionales que no tienen, que ahora mismo no hay, pero sí sería
si sería conveniente, digamos que exigirle a la administración que no sea cicatera, es decir, que si no puede con ese patrimonio, lo entregue a quien pueda tener capacidad de gestión. Porque estamos en un círculo vicioso donde no se hace nada porque no hay dinero, pero tampoco se facilita que se intervenga en ese patrimonio. Porque, y para terminar, puede ser que no tengamos dinero en Andalucía, pero en Europa siguen estando abiertos el séptimo y el octavo programa marco, donde sí tenemos capacidad de tener dinero. Y estamos perdiendo los recursos que siempre hemos tenido, y sin embargo no se han invertido en patrimonio. Y yo creo que estamos en un momento en los que hay que rentabilizar todos los recursos que tenemos capacidad para generar un poco de vitalidad en este territorio. Bueno. Si me permite, y como continuación de lo de este señor, me adhiero totalmente a lo que dice, porque en mi visita no hace mucho tiempo a este dolmen, dentro de ese recinto que se ve murado, eso es de encofrado, eso es un redil de ovejas. Estaba totalmente lleno de excrementos de animales de ovejas y de grandes perros, porque hay diferencias de unos a otros. Y el hierro que se ve atravesado de esos animales que se meten por ahí y posiblemente de una vez y otra y tal, y eso va tomando esas piedras cierto movimiento, ese hierro que sería recto está ya doblado. Y en cualquier momento pudiera ser que incluso eso se venga abajo. Y ya por la conservación del monumento, como dice esta señora muy bien, que eso hay que cuidarlo, no solamente hacerlo y tal, sino que por lo menos, no sé, me parece que alguien que pueda meter ahí su ganado y lo utilice de redil, pues no es acertado, por lo menos así si de alguna manera alguien toma conciencia y eso puede llegar a una solución, pues sería bueno. En este sentido, sí que se está... Bueno, el otro día salió una noticia publicada en el periódico sobre el Parque Arqueológico de Segóbriga, que iban a cerrarlo por falta de presupuesto, al menos temporalmente. Ese temporalmente, pues luego siempre se va alargando. Por suerte, a las 2 semanas o así, vi una noticia diciendo que había 2 empresas interesadas en llevar la gestión de ese parque arqueológico. Y el gobierno de Castilla-La Mancha pues estaba intentando llevar las gestiones necesarias para que se pudiera incluir la financiación privada en el yacimiento. Así que por lo menos, si consigue mantenerlo abierto, rico no se va a hacer nadie con el patrimonio, pero... Es un canto de cisne, pero... tiene otro tipo de satisfacciones. Yo lo que veo en esta situación es que a Dios gracias España tiene un patrimonio arqueológico, bueno, artístico, inmenso. Entonces, pues yo lo que considero importante es que hay un gradiente de quiero proteger Segóbriga, por ejemplo, que a lo mejor protegerlo. No ser idealista y pensar que en un yacimiento de cada político que tal igual, pues podemos invertir unos recursos, pero podemos invertir en otra infraestructura mucho más socialmente y económicamente más rentable. No sé si me he explicado la idea. La idea es que es muchísimo lo que hay que proteger y es imposible. Y más en los momentos actuales. Más en los momentos actuales que ni tenemos ayudas de la Comunidad Económica, ni el Ministerio, ni la Junta, ni nadie tiene ninguno para todas estas historias. O sea, hay que tener mucha imaginación y mucha educación, que por desgracia, pues, educación en cuanto a conocimiento, ¿no? Tardan, yo creo que décadas para que se llegue a ese concienciamiento de la gente. Nada más, una reflexión. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre la implicación social en el patrimonio, pero de hace muchísimos años. Se ha hablado sobre el dolmen de la Aguililla y se ha hablado de los materiales que hay en este museo sobre ese dolmen. Muchos de ellos son de la colección Riego, lo que nosotros llamamos la colección Riego. La colección que se entregó a este museo por la familia de Ángel Riego, que era ingeniero de minas y que trabajó durante muchísimo tiempo en la zona del Valle de los Pedroches. Evidentemente todo esto
a lo largo de muchos años, de siglos, incluso de milenios, lo que ha sido la explotación o lo que ha sido el incentivo económico de la explotación del mineral en esa zona llega hasta ahora y llegaba hasta esta época de los años 40, de los años 50, donde se hacían esas prospecciones de minas que hacía Ángel Riesgo, y que también tenemos algunos datos de Carbonet Trillo Figueroa, que también se dedicaba a eso. Enlazándolo con todo lo que decíamos, ellos no sabían excavar, no sabían la metodología, podemos criticarlos porque a lo mejor, bueno, pues se rompieron estructuras a la hora de recuperar, no seré yo la que defienda que ese era el modelo válido, pero sí que tenían cierto interés en recuperar esos materiales que se iban a perder y que de una manera no ortodoxa en cuanto a la investigación y en cuanto a mantener el contexto tal y como ahora, bueno, pues se hace la investigación, pero sí recuperaron materiales que creo yo que de otra manera se hubieran perdido. Por eso creo que el interés, aunque ahora ya es mucho más extenso, afortunadamente, más permeable dentro de toda la sociedad, pero que ya existía desde hace mucho tiempo en cuanto, bueno, este tipo de recuperación y con todas, bueno, las salvedades que le he dicho, pues ya existía, y gracias a eso pues conocemos también eso. Si no, no tendríamos esos materiales y no los conoceríamos, y están aquí depositados en el museo y los conocemos, o sea que también le debemos eso a la preocupación social por este patrimonio de los que nos antecedieron. Si no hay ninguna pregunta más, pues muchísimas gracias.